siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Por este lunes 26 de junio del año 2023, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Ámbar Barón, y en los controles, Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por nuestras distintas plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Yo comento rápidamente algunas de las noticias más destacadas, comenzando la semana, porque ya tenemos a nuestra primera invitada vía Zoom. La información más importante en el ámbito internacional, sin duda alguna, nos ubica en Rusia. Allí, y comento solo algunos de los artículos que se han publicado al respecto. Putin bajo presión, se pregunta a la prensa internacional, concretamente la BBC de Londres. ¿Fueron las acciones del grupo Wagner en Rusia un intento de golpe de Estado? Los acontecimientos de este fin de semana suponen uno de los desafíos más claros del poder de Vladimir Putin desde el comienzo de la invasión rusa a Ucrania el año pasado. El grupo Wagner, en un ejército privado de mercenarios que han estado luchando del lado de las fuerzas rusas en conflicto con Kiev, se rebeló contra altos mandos militares rusos y avanzó el sábado hasta el interior de Rusia en dirección a Moscú, quedándose a 200 kilómetros de la capital. El presidente Putin acusó al líder de Wagner, Yevgeny Prigozhin, de traición, de embarcarse en una rebelión armada y darle a su país lo que calificó como una puñalada en la espalda. Bueno, esto finalmente terminó con el retiro de las tropas del grupo Wagner en una situación francamente confusa, y el fin de la revuelta, que ha dejado más preguntas que respuestas. Esto tiene una incidencia directa no solo en el orden mundial, geopolítico mundial, también en nuestro país, como ustedes saben, por la cercanía de Nicolás Maduro con Vladimir Putin. De hecho, fue uno de los presidentes que en América Latina expresó su apoyo de inmediato ante esta situación. Biden y Zelensky hablaron por teléfono sobre la sublevación en Rusia del líder de Wagner y, bueno, continúan los análisis para saber el alcance de esta situación. En nuestro país, 14 personas, 14 candidatos se inscribieron para participar en la primaria, un tema que hemos debatido ampliamente en este espacio. Y hay otra situación que nos ha llamado próximamente la atención, y de eso vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy, que tiene que ver con el papel de Venezuela en el conflicto armado colombiano. Saben ustedes, no solo es garante del proceso de paz que adelanta el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, también será la sede para la continuación de los diálogos. Y en este contexto se ha presentado un informe del cual vamos a hablar ampliamente, con datos preocupantes sobre lo que está ocurriendo en materia de derechos humanos con esta situación. El documento lo han titulado Una tragedia ignorada. Nos acompaña alguien que conoce perfectamente el tema, que participó en su elaboración, formó parte del equipo Alerta Venezuela, Ligia Bolívar, quien es especialista en derechos humanos. Gracias por atendernos. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, María Alejandra. Muchas gracias por el espacio. Un gusto conversar con nuestra invitada. Yo le pediría un primer comentario acerca de este informe que acaban de presentar, titulado Una tragedia ignorada, la afectación humanitaria de derechos humanos por parte de grupos irregulares en Venezuela, que cobra especial importancia en momentos en los cuales, lo decíamos, lo compartíamos con la audiencia. Venezuela no solo es garante del proceso de paz que se adelanta con el Ejército de Liberación Nacional, digamos, será la sede del próximo ciclo, la próxima ronda de negociaciones, y ahora mismo alberga buena parte de los miembros de este grupo irregular. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, el informe abarca tres tipos de organizaciones armadas irregulares en Venezuela, que son por una parte las megabandas, por otro lado los colectivos armados, y en tercer lugar las organizaciones armadas provenientes de Colombia, ¿no?
Allí hemos visto, bueno, una serie de violaciones no de violaciones porque no son Estado, pero sí de afectaciones a los derechos humanos de la población que está en territorio que está controlado por estos grupos. Es decir, hay zonas de Venezuela donde estos grupos tienen una presencia solamente, es decir, que cometen un hecho delictivo y se van, pero también hay sitios donde hay control de territorio y capacidad de gobernanza por parte de estos grupos, o sea, sometimiento de la población. En esas zonas observamos que hay, como decía, vulneraciones a los derechos humanos y también afectaciones a lo que es el acceso a la asistencia humanitaria, ¿ya? La acción humanitaria, en medio de lo que significa la emergencia humanitaria compleja del país. Eh, y una de las preocupaciones que tenemos es precisamente que tenemos en Venezuela grupos de origen colombiano y un gobierno que está en una posición de garante, de facilitador, ya no se sabe porque cada vez como que cambian un poco los términos de la cuestión, pero que en todo caso es muy difícil que no se presente un conflicto de intereses, es una de las advertencias que hacemos, que se pueda generar un conflicto de intereses entre Colombia y Venezuela, entre los dos presidentes, porque están como quien dice pagándose y dándose el vuelto, ¿no? Es decir, yo manejo tu situación de conflicto y tú manejas mi situación de conflicto. Es muy difícil esa posición porque eso hace que no se sinceren muchas veces las situaciones. Entonces, por ejemplo, el presidente Petro puede llegar a una posición de relativizar las situaciones de derechos humanos que enfrenta Venezuela, precisamente porque no quiere una confrontación con el gobierno, porque al mismo tiempo lo necesita para su proceso de paz, ¿no? Entonces, son situaciones complejas que se están presentando y de las cuales alertamos. Ahora, sobre el tema de los grupos armados, se ha documentado esta situación en materia de derechos humanos. Está el informe demoledor de la Comisión de Determinación de Hechos para Venezuela. ¿Qué puede decirnos al respecto? No sé si cruzaron información o lograron determinar nuevos datos sobre este tema. Evidentemente, el informe de la Comisión de Determinación de Hechos está relacionado con la actividad en el sur, con el arco minero, pero tiene que ver con la presencia de grupos armados extranjeros, colombianos en nuestro país. La escuchamos. Sí, la Misión Internacional Independiente de Establecimiento de Hechos, hay un informe, el último informe que se refiere a lo que está pasando al sur de Venezuela, en el arco minero, pero también hay otro informe donde se refiere a la acción de los colectivos, ¿ya? Entonces, ellos también han venido trabajando este tema de manera puntual. Nosotros lo que intentamos hacer fue, primero, identificar cuáles son esas zonas donde hay específicamente control territorial y capacidad de gobernanza, cómo se ejerce ese control sobre la población. Y allí vimos, por ejemplo, cómo estos grupos ejercen un manejo de todo lo que es la convivencia diaria, ¿no? Es decir, todo lo que es el manejo de los conflictos. Eh, y eso por una ausencia de Estado. Pero una cosa que observamos y que definimos muy bien en el informe es que se trata de una ausencia deliberada, ¿ya? Este es un informe que tiene como punto de partida, como fecha de partida 2013, y no es al azar. Se escogió la fecha de 2013 porque de alguna manera marca un hito en dos sentidos, por lo menos. En primer lugar, es el año que asciende al poder Nicolás Maduro y que comienza un proceso de acercamiento mayor con los colectivos armados. Y por otro lado, 2013 también es el año en el que se crean las zonas de paz, que no son determinantes, pero sí influyen mucho en el crecimiento de las bandas armadas, entonces, de las llamadas megabandas. Entonces, no estamos frente a una situación eh, donde, bueno, el Estado perdió el control de una parte del territorio. No es que lo cedió, es mucho más grave porque aquí hay una cesión deliberada por parte del Estado cuando se crean las zonas de paz, cuando
se les da a los colectivos una serie de atribuciones y posteriormente, cuando también, por ejemplo, frente al tema de las disidencias de las ex-FARC en el año 2019, se les dice, vénganse para acá que ustedes son bienvenidos aquí, ¿no? Entonces estamos hablando, repito, de acciones deliberadas de dejar el control en manos de estos grupos. Y allí vemos entonces estos temas de convivencia, donde, por ejemplo, tenemos que la gente, lamentablemente, hemos llegado a un punto en que la gente confía más en estos grupos armados que, por ejemplo, en la policía, el ejército o la Guardia Nacional. En lo que tiene que ver, por ejemplo, con la resolución de conflictos, con lo que tiene que ver con situaciones delictivas, son ellos quienes investigan y quienes sancionan a la delincuencia, ¿no? Entonces, son situaciones alarmantes que denotan de nuevo pues, la ausencia de Estado en buena parte de nuestro territorio. Ustedes mencionan sobre las afectaciones a los derechos humanos que, bueno, estos grupos armados irregulares eh, no cometen en sentido estricto una violación de derechos humanos, pues es el Estado quien corresponde la responsabilidad. Sin embargo, y más adelante lo vamos a hablar con Javier Ignacio Mallorca, hay conocimiento, y no sé si ustedes lograron documentar este tema de acciones conjuntas, más allá de lo que acaba de exponer relacionado con las zonas de paz, y me refiero a acciones en estados fronterizos que involucran a grupos irregulares colombianos. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, en efecto, una de las hallazgos que presenta el informe es el hecho de haber conseguido acciones de limpieza social en 4 estados del país por parte del ELN. Es decir, el ELN no está actuando en Venezuela como un grupo insurrecto, subversivo, guerrillero, como se le quiera llamar, está actuando como un grupo paramilitar, ¿ya? Es decir, está actuando en función de intereses de gobierno. Conseguimos estas acciones de limpieza social en los estados Bolívar, Táchira, Apure y Amazonas. Como tú decías, pues todos estados fronterizos, bueno, Bolívar no tanto, pero en todo caso hay una presencia allí de esta organización colombiana, eh, muchas veces pues, en coordinación con el gobierno. Nos llama la atención la respuesta institucional. Si me permite, vamos a hacer una breve pausa para ir a policía, pero eso quisiera referirme al problema que ustedes plantean. ¿Qué podría pasar con estos grupos armados irregulares en el escenario hipotético de que la oposición gane las elecciones de 2024? Incluso si no, yo le dejaría la inquietud al regreso. Si me permite, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Seguidnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Távola Calda Ristorante, una experiencia culinaria única, exquisita, en un lugar de ensueño. En Távola Calda Ristorante se conjugan los aromas y sabores de la genuina cocina italiana. Platos generosos, elaborados con ingredientes naturales, siempre más allá del placer de una buena comida. Távola Calda Ristorante, Centro Comercial Terrazas Lomas de la Lagunita. La cocina italiana siempre al día. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM.
RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la situación de seguridad, defensa de nuestro país y de derechos humanos, a partir de este último informe que han presentado desde Alerta Venezuela, una tragedia ignorada que tiene que ver con la afectación humanitaria de derechos humanos por parte de grupos armados irregulares en Venezuela, nacionales y extranjeros. Nos acompaña Ligia Bolívar, que forma parte del equipo de Alerta Venezuela. Y yo les dejaba una inquietud, nos llamó precisamente la atención. Ustedes bueno, se preguntan qué podría pasar con estos grupos armados irregulares en el escenario hipotético de que la oposición gane las elecciones de 2024. Y le doy la palabra para contestarla. Escuchamos. Sí, fíjate, el informe se elaboró en buena medida con entrevistas a personas que están en las zonas afectadas por estas agrupaciones. Y les hacíamos a algunos de ellos esta pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría en ese caso hipotético? Y la respuesta prácticamente sin parpadear sería el caos, sería un desastre. Incluso algunos llegaron a afirmar esto podría ser el inicio de un conflicto armado interno. ¿Por qué la gente piensa eso? Y no estamos hablando de gente, estamos hablando de gente que es crítica al gobierno, y que vive en esas zonas y que además es crítica, por supuesto, de la situación de las actuaciones de estos grupos, pero están conscientes de que son quienes mantienen el orden, ¿ya? Y si viene una fuerza eh, oficial, o sea, un gobierno que trate de imponer el orden, que trate de recuperar el territorio, y no ha habido previamente ningún tipo de estrategia de transición con estas organizaciones, obviamente ellas van a presentar resistencia. Ahorita están tranquilas porque el gobierno les deja hacer lo que sea. Siempre y cuando, eso sí hay que decirlo, ellas hacen lo que quieren en esos territorios, siempre y cuando no pasen lo que nosotros llamamos una línea intangible, una especie de raya amarilla que no se pasa y que hemos visto que cuando se pasa hay conflictos, como pasó con el Coqui, por ejemplo, en la Cota 905, como pasó también con algunos grupos de colombianos en el estado Apure, como pasó incluso con algunos colectivos en algún momento, pero en general son agrupaciones que tienen libertad de acción dentro de cierto territorio mientras no entren en disputa abierta con el poder central, con el poder Ahora, oficial. dice nuestra invitada, están tranquilos, pero entendemos que están tranquilos realizando toda clase de actividades delictivas. ¿Qué puede decirnos? Sí, correcto. Cuando digo están tranquilos, no estoy diciendo que no estén haciendo nada, sino que no hay una confrontación con el Estado, ¿ya? Sino que están actuando en ese territorio que está bajo su control, este, siempre y cuando, repito, no se pasen esa raya amarilla, no se coman la luz, como dicen ellos. Mientras eso no suceda, pues entonces ellos están actuando dentro de ese espacio. Ahora, ¿qué pasaría si hay un nuevo actor político que ejerce el gobierno en Venezuela, y que dice, un momentico, esto no puede ser"? Ellos no van a tener una actitud, y ese es un elemento que es importantísimo también para lo que sean los procesos de negociación en México, facilitados por Noruega o cualquier otro espacio de negociación, para recuperar la democracia en Venezuela. Hay que tener muy presente este tema. Es decir, no estamos hablando de negociaciones que se puedan hacer entre dos grupos de élite, por un lado la gente madura y por otro lado un sector de la oposición, porque no va a pasar, o sea, el escenario de que estas personas lleguen, por ejemplo, en el arco minero y digan, bueno, listo, reconocemos a este nuevo gobierno, díganos dónde están las planillas, que de ahora en adelante nosotros vamos a declarar el oro que estamos sacando de aquí. O sea, ese escenario es impensable, ¿no? Ellos van a seguir su actividad delictiva que además es en complicidad, en el caso del arco minero, con sectores de las Fuerzas Armadas. Entonces, existen propuestas a nivel internacional en situaciones similares en otros países del mundo,
de procesos de transición. Eso no se está trabajando en Venezuela, ¿no? De recuperación paulatina y progresiva de esos territorios. Eso no se está trabajando en Venezuela. Eso es un tema que está ausente de la agenda de México, está ausente de la agenda de paz total, está ausente en la mentalidad de quienes detentan el poder en Venezuela, está ausente en la oposición venezolana, entonces no va a ser posible. Y por eso el informe busca precisamente advertir sobre esta situación, visibilizarla para empezar a ponerla en la agenda. Finalmente yo le preguntaría acerca de, digamos, el marco general para entender esta situación, el impacto que puede tener para Venezuela, a la luz de lo que ustedes han documentado, este proceso de negociación abierto con el ELN y con otros grupos armados en Colombia, tomando en consideración lo que ustedes han expuesto. La escuchamos. Sí, precisamente como decía antes, lo que queremos es visibilizar la existencia de estos grupos, su afectación a los derechos humanos y a la ayuda humanitaria, al acceso a la ayuda humanitaria, precisamente porque estos son temas que no pueden pasar por debajo de la mesa. Es decir, nosotros afirmamos en el informe que si el conflicto de Colombia se ha convertido en un conflicto binacional, pues las negociaciones también tienen que ser binacionales. Es decir, hasta el momento el equipo negociador de paz total está circunscrito a lo que es la situación de el ELN, por hablar de este grupo en concreto, en el territorio colombiano. No se está tocando para nada la situación en Venezuela. Obviamente, el presidente Petro no tiene jurisdicción sobre la población, sobre lo que pasa en territorio venezolano, pero es un grupo que tiene un alcance importante dentro del país y por eso es indispensable que se tome esto en consideración. Es lo mismo que, por ejemplo, con el Tren del Agua. Pues sí, yendo ya en el sentido inverso, es decir, se trata de una organización venezolana que tiene alcance internacional, ¿no? Venezuela no se puede desentender ese tipo de situaciones, o sea, no puede decir, bueno, no, nuestra respuesta llega solamente hasta la frontera, ¿no? Y de ahí para adelante ya eso es problema de los demás, ¿no? Ese es un problema también de Venezuela porque se está generando desde dentro del país. O sea, el control del Tren del Agua se ejerce desde dentro del territorio venezolano. Entonces, a eso nos referimos. O sea, se trata de situaciones que, aunque técnicamente el gobierno de Colombia no tenga jurisdicción sobre lo que sucede en Venezuela, hay una afectación importante por parte de un grupo que tiene origen en Colombia. Ligia Bolívar, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, que forma parte del equipo de Alerta Venezuela, especialista experta en materia de derechos humanos y, formó parte del equipo que elaboró este informe, Una tragedia ignorada, la afectación humanitaria y los derechos humanos por parte de grupos armados irregulares en Venezuela. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Y a esta hora saludamos a un invitado que conoce perfectamente el tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con la situación de los grupos armados en Venezuela y aquellos que se han formado en nuestro país y han traspasado nuestras fronteras. Javier Ignacio Mallorca es periodista especializado en criminalística, consultor, miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado y editor del portal web crimenesincastigo.com. Javier Ignacio, bienvenido, gracias por atendernos. Muy buenos días. Saludos, Mariale. Placer. Un gusto conversar contigo. En Crímenes sin Castigo, ustedes han hecho seguimiento de todos estos temas, no solo de los grupos armados que tienen presencia en nuestro país, también de aquellos que han salido de nuestras fronteras, perdón. Y yo te pediría un comentario inicial, observando, y te lo comentaba fuera del aire, el informe Una tragedia ignorada, que habla de la afectación humanitaria de derechos humanos por parte de grupos irregulares en Venezuela. Yo te pediría un comentario inicial. Te decía fuera del aire que es un tema mucho más amplio. Te escuchamos. Desde luego, estamos hablando de una de las características fundamentales de los estados en vías de fallar. Los grupos armados, otras organizaciones la llaman estructuras armadas no estatales, empiezan a apoderarse de espacios donde se supone que debería tener la presencia del Estado y en especial en materia de velar por la seguridad de los ciudadanos. Y cuando esto empieza a fallar, es decir, cuando el Estado empieza a ausentarse de algunas zonas, ya sea por decisión propia, es decir, por una cesión del control de esos espacios a otras estructuras o porque ha sido desplazado, estamos hablando entonces de un Estado en vías de fallo. No fallido del todo porque hay otras características que deben estar allí presentes. ¿Y qué ocurre entonces en esas situaciones? Que los ciudadanos empiezan a ver menoscabados sus derechos, el derecho a reunirse, el derecho a trabajar, el derecho a la libertad económica, el derecho a expresarse, el derecho a manifestar. Todos esos derechos empiezan a ser menoscabados por la presencia de estas estructuras, que desde luego no les conviene que el ciudadano pues ejerza sus libertades. Esto lo vemos claramente en el Estado Bolívar, donde, bueno, distintas estructuras se han adueñado de los espacios y, bueno, el ciudadano debe servirles a ellas. Prácticamente pagan tributo. De hecho, cuando esto sucede, el órgano de recaudación de los tributos pasa a ser la estructura armada, lo cual además es una forma nueva de reemplazo del Estado. No es nada más el tema de que el poder armado lo ejerce esta estructura, sino que también cobra los tributos. Entonces el ciudadano tiene que empezar a pagarle para el poder ejercer su actividad económica. De esto hay cantidad de historias, María Alejandra, conocidas incluso en primera persona, es decir, quien te habla ha dialogado con personas que han tratado de ejercer actividad económica en esas zonas generalmente remotas, unas no tanto, ya de eso podemos hablar después. Pero bueno, se entienden es con el líder de la banda, se entiende, y no son personas que andan en una vida clandestina. Esto es muy interesante. El líder de la banda no se esconde. El líder de la banda más bien hace vida pública allí. Es una cabeza visible con la cual uno se entiende. En cambio, los órganos del Estado que si por alguna casualidad pasan por allí, más bien se esconden, tratan de que no los vean, tratan
de pasar, digamos, encubiertos porque saben que corren riesgo allí. Y por supuesto, uno escucha esto que estamos hablando, María Alejandra, y uno tiende a pensar, bueno, esas son áreas de la frontera, seguro el arco minero, sí. El estado Apure, en la Victoria, en el estado, sí, claro. Son otros actores distintos, pero más o menos la situación tiende a parecerse en esto que estamos refiriendo. Pero cuando esta situación se reproduce, entonces empezamos a ver, digamos, aspectos que se veían en esa frontera, pero reproducidos en la capital del país, en Petare, en José Félix Rivas. En José Félix Rivas, la banda de Wilexis recibe tributos de la gente por lo que él llama la protección. Otros lo llaman impuesto de guerra. Él lo llama protección. Y la gente le tributa a él, porque si no, no pueden tener su negocio, su pequeña venta de alimentos, su carnicería, no la pueden tener. Entonces, no es una cuestión que uno diga, no, esto es allá lejos. No, 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 no. En este estado que va perdiendo control territorial, partes de la capital también se ven afectadas por estos procesos. ¿Y cómo puede el Estado, entonces, en este contexto, recuperar ese control? Bueno, con operaciones del estilo Guaycaipuro 1 y 2, es decir, a través del ejercicio neto de la violencia, por lo menos en este Estado venezolano, ¿no? En el contexto en que andamos. Quizá otros estados en donde también esto sucede, se plantean la restitución del imperio de la ley. Pero lo que vemos acá es el imperio del ejercicio de la violencia, que es una cosa totalmente distinta. Y desde luego, muertos de por medio, ellos empiezan a decir que, bueno, hemos recuperado el control de la zona. Mentira. Mentira. Lo que está sucediendo, por ejemplo, en la Cota 905 y en zonas aledañas donde se llevó a cabo la operación Gran Cacique Guaycaipuro 1, la 2 fue en Tejerías. Bueno, hay que ir para allá ahora y ver cuáles son los factores reales de poder. Ya Coqui obviamente no está, pero ya hay un proceso de reestructuración de bandas criminales que empiezan a asumir el control de esos espacios. Los policías van y se toman una foto en el tope, sí, y entonces la divulgan por las redes sociales diciendo que ellos mandan allí. No, eso no es cierto. Allí están las instituciones medianamente formales de cierta sociedad civil, léase por ejemplo la Iglesia Católica, que tiene allí sus espacios, que fueron respetados, por cierto, por Coqui, y en Petare lo respeta Wilexis porque sabe que ellos estaban antes y probablemente estarán después que ellos, que Wilexis y que Coqui. Pero el Estado venezolano, las policías, la salud, todo eso está afuera del barrio. De manera que la presencia formal de ese Estado aparece más allá, en la avenida, en donde el tránsito se reanuda, no en el barrio, ¿no? Entonces esta es la situación que ha descrito esta ONG, y que debe tomarse, digamos, como algo que no es nada más, repito, no es nada más algo correspondiente a los parajes lejanos de la frontera. No, esto ya se ve en las grandes ciudades. Y no solo Caracas, lo tenemos en el Zulia, lo tenemos en San Vicente, en Aragua, lo tenemos en Carabobo, en algunos lugares. Desde luego que el Estado, el gobierno de Maduro, se plantea estas situaciones cuando ya tiene el agua al cuello, ¿no? Porque sobre todo cuando se aproximan eventos políticos, léase por ejemplo la elección presidencial. Una de las cosas que hemos advertido es que Maduro, para dar la impresión de que controla nuevamente, podría retomar la dinámica esta parecida a la OLP, o como quiera que las llame. Ya venimos percibiendo
que las muertes por lo que ahora llaman intervención legal, que antes era resistencia a la autoridad, pues llegaron a un piso después de los informes de la Comisión de Determinación de Hechos de la ONU, y también a propósito del expediente Venezuela 1 que se arma en la CPI, pero sobre todo con lo de la ONU, porque ellos han puesto la lupa allí y creo que la siguen poniendo. Y entonces ahora, bueno, como ve que el clamor por la seguridad empieza a surgir nuevamente, incluso en las bases chavistas, lo que todavía les queda, entonces ellos van a salir nuevamente a dar la impresión de que están haciendo algo en materia de seguridad. Ahora, Javier Ignacio, perdona que te interrumpa, tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Tú nos has explicado, y me corregirás si me equivoco, en este espacio, que una cosa son las bandas criminales, sobre todo nacionales, y otra cosa son los grupos irregulares armados, muchos de ellos colombianos. Yo te pediría un comentario al regreso, es decir, ¿cuál es el panorama ahora mismo de estos dos ecosistemas? Además, si tienen algún tipo de interacción, me interesa saberlo, tomando en consideración el papel principal, protagónico que tiene Venezuela en negociaciones de paz entre el gobierno colombiano, el Ejército de Liberación Nacional y la presencia real, cierta, de los jefes de estas organizaciones en territorio nacional. Al regreso, si me permites, te doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Pretty woman, na, 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 na. La gran estilista Teresa está al frente de su salón de belleza Tarena, con su maravilloso equipo de profesionales peluqueras y manicuristas. En el salón de belleza Tarena siempre vas a lograr el look de la mujer bonita. Está en la planta alta del Centro Comercial Galerías Prados del Este. Ven para que te consientan. Pide tu cita por el 0414-222-6577. Salón de belleza Tarena. Atención como tú lo mereces, con todo cariño. Pretty woman. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de, bueno, la acción, la actividad de los grupos irregulares en nuestro país y también de aquellos que han salido de nuestras fronteras. Nos acompaña Javier Ignacio Mayorga, periodista especializado en criminalística, consultor, miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado, tomando como punto de partida, entre otras cosas, este informe que se acaba de presentar, una tragedia ignorada, la afectación humanitaria de derechos humanos por parte de grupos armados irregulares en Venezuela. Y me interesa mucho conocer, Javier Ignacio, lo que puedas compartir con nosotros sobre este tema. Es decir, ¿cuál es el panorama, la radiografía en este momento, no solo de las bandas criminales venezolanas, nacionales, que han salido de nuestro país, también de los grupos irregulares colombianos? ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Bueno, con la brevedad que impone el espacio que estás ofreciendo, María Alejandra,
Eh, a ver, son procesos simultáneos. Desde luego que existen interacciones. Vamos por partes. El tema de la guerrilla colombiana y podríamos decir incluso en forma más rigurosa colombo-venezolana, porque alimentan sus filas con venezolanos ya. Vamos a hablar con sinceridad. Bueno, esa guerrilla ha tenido unos cambios importantes en los últimos 2 años, por lo menos en lo que respecta a la presencia en el país. Sabemos por diversas fuentes que el Ejército de Liberación Nacional y en especial la fracción de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocida como Nueva Marquetalia, coordinaron operaciones con la Fuerza Armada venezolana para desplazar a lo que era conocido como el antiguo Frente 10, la guerrilla de la FARC, que posterior a los acuerdos de La Habana pasó a llamarse FARC-EP, digamos que quiere heredar el viejo nombre de la FARC. Era la facción de Gentil Duarte, Iván Mordisco. Esa facción tenía una amplia presencia en Apure, en algunas áreas del Estado Bolívar, y eventualmente incluso trató de extenderse a Táchira. Bueno, básicamente con la operación que empezó muy mal, porque hubo 8 militares venezolanos secuestrados, hablamos de 2021 ya. Después esa operación siguió y finalmente pues fueron desplazados los del Frente 10. Cuando uno analiza, por ejemplo, los posteos del jefe del CEOFAN B, Hernández Lares, sobre estas operaciones en la frontera, cuyo objetivo él no identificaba bien, porque en ese saco que denominaban Tancol, pues podía meter cualquier cosa. Realmente lo que había era gente del Frente 10, de Gentil Duarte. Entonces ellos limpiaron la zona y empezaron a copar los espacios, gente del ELN y de Nueva Marquetalia, pero Nueva Marquetalia, cuando el expresidente Duque ya estaba por entregar, recibió unos golpes muy importantes también, aunque no hemos tenido confirmación certera de esto, pues damos por muerto a Jesús Santrich, de manera que Nueva Marquetalia quedó despojada de uno de sus más importantes cuadros y empezó una especie de desbandada, y esto aquí acudimos a fuentes de Colombia para referir esto y reagrupamientos en ese sentido, ¿no? Entonces, en ese ámbito de la guerrilla colombo-venezolana que se mueve en la frontera, pues hemos tenido un posicionamiento en el cual el ELN ha ganado aún más espacio. Y bueno, esto se ve reforzado además porque el gobierno venezolano le ha dado cancha política, decirlo así, al declararse el gobierno venezolano acompañante de las negociaciones del ELN, donde quiera que ellas se lleven a cabo. Eso en el ámbito de la guerrilla, pero desde luego, simultáneamente tenemos a las bandas criminales que estaban muy golpeadas por la Operación de Liberación del Pueblo. Somos siempre cautelosos a la hora de hablar de este tipo de operaciones porque producen efectos inmediatos pero no sustentables en el largo plazo, porque no constituyen el imperio de la ley, sino que es el imperio de la violencia. Sin embargo, en ese momento produjeron efectos en varios sentidos, unos desplazamientos y otro de diezmar las filas de estas bandas. Estamos hablando, según ONG, bueno, de unos 15 a 20 mil hombres. Eso se dice rápido, pero es, en términos de vidas humanas, es muchísimo. Entonces, estas bandas, salvo el Tren de Aragua, tuvieron que desplazarse, o sea, fueron objeto de desplazamiento forzado. Y algunas de ellas tuvieron que atomizarse y reagruparse con otros grupos, con otras estructuras, con otras organizaciones. Simultáneamente el Tren de Aragua aprovecha la circunstancia para iniciar una expansión geográfica y de delitos
Es decir, expandió también el menú de delitos para incorporar el tráfico de personas, la trata de personas y el microtráfico de drogas ya afuera, ¿no? Algunos dicen que parte de esa dinámica también tiene un reflujo hacia Venezuela, es decir, que este grupo está trayendo drogas, pero todavía eso no se ha documentado. No sería de extrañar en todo caso, pero en todo este proceso, sin duda alguna que la estructura más fortalecida ha sido el Tren de Aragua, y quienes lo duden, pues lean el informe del Observatorio del Narcotráfico chileno. Lo hemos puesto, por supuesto, en un resumen en nuestra última entrega de Crímenes sin Castigo. 65 miembros del tren detenidos en un año. Y simultáneamente los chilenos, que en esto han sido muy sistemáticos, han establecido todo el conjunto de actividades que desarrollan los supuestos miembros del tren allá. Documentado además porque existen comunicaciones grabadas entre los miembros, los operadores en el campo en Chile y Tocorón. Entonces, esto digamos que no es un decir simplemente, sino que hay un proceso investigativo muy serio allí. Perú también lo ha hecho, y desde luego Colombia. En Colombia es donde el Tren de Aragua se ha manifestado con mayor virulencia, sobre todo en los últimos meses, por el intento de copar espacios en Bogotá, como ustedes bien lo han comentado. Entonces, estamos, digamos, ante una agrupación que se expande ante la mirada complaciente del gobierno venezolano, y esto hay que decirlo, porque, bueno, la cúpula se sabe dónde está, y es una instalación que debería ser dominada por el Estado, y sin embargo eso no ocurre. Entonces no quiero ir más allá de esto, aunque podríamos elaborar en otro contexto sobre ese particular. Y luego hay estructuras de menor cuantía que también han expandido sus operaciones, sobre todo hacia Colombia, que es donde está, digamos, el paso natural de ellos para el control del tráfico de personas, algunos aspectos de trata y desde luego el tráfico ilegales, pero ya de mercancías de todo tipo. Y en esto las bandas zulianas han sido muy, muy diligentes, ¿no? Tenemos 3 o 4 estructuras que están altamente posicionadas en varias ciudades de Colombia. Entonces ese es un proceso que ha venido simultáneamente al de las guerrillas. Y desde luego, dentro de estos desarrollos que se dan a partir de 2015, o sea que estamos hablando de 8 años para acá, algunas bandas menores se han diluido y han ido a fortalecer a otras estructuras como el tren, como las bandas de los Valles del Tuy, que se están reagrupando de manera muy, muy apurada. Otras organizaciones que han tratado de establecer cabeceras de playa en el área de la península de Paria, porque por allí tienen un punto de salida hacia el Caribe Oriental y llevar drogas en gran escala, así como personas. Entonces esto es más o menos lo que ha sucedido, pero estamos hablando de procesos fluidos, María Alejandra, que tienen que ser observados porque, bueno, en este nuevo parón económico que vive Venezuela, pues la actividad delictiva también se ve afectada, también se ve impactada enormemente, y no sabemos si de repente uno podría teorizar al respecto y decir, bueno, lo que va a suceder ahorita en medio de este parón es algo similar a lo que ocurría en la pandemia. Entonces vamos a ver, bueno, nuevos posicionamientos en el área de frontera con mucha cautela porque saben que de repente la diáspora se va a revitalizar y entonces ellos van a querer controlar esos procesos. Javier Ignacio, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, ofreciendo tu opinión, tu análisis, información valiosa sobre el tema que hemos debatido la mañana de hoy, que tiene que ver con la presencia de grupos armados en Venezuela, nacionales e internacionales. Gracias. Javier Ignacio es periodista especializado. Un abrazo en criminalística, consultor, miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado y es editor del portal web crímenesincastigo.com. Nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Catherine Manzano, en la producción Génesis Rodríguez y Ámbar Baroni, en los controles Julio Pinto, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó
RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.